entonces con el trabajo de la comunicación, que estoy viendo sus mensajes. Buen día, Briseño, Valeria, Alayo, Mónica, Bruno, Yanela, Alvarado, Alejandra. Buen día, ¿qué tal? Madrugamos hoy, creo. Ya ahora a las 8 es madrugar, ¿no? Antes nos levantamos a las 6, a las 7. Uno deben estar con su celular o con su laptop ahí tirados en su cama y un desmadre. Bueno, vamos a trabajar lo que continúa con el tema de lo que es la comunicación, ¿sí? Pero lo que es la parte de la comunicación oral. Cualquier consulta, por favor, traten de usar su micrófono para poder aclararles, ¿ya? Para darles una aclaradita. Este tema es corto porque es la secuencia del tema anterior, que es la comunicación. Buenos días, Adrián, Jorge, Bruno. Y con eso ya vamos a trabajar la práctica. ¿Ya? Bien. Vamos viendo entonces por acá. Eh, Tenemos lo que es la comunicación oral, como se podrán dar cuenta ustedes, y cuando hablamos de la parte oral, estamos hablando de netamente lo lingüístico, ¿sí? Netamente lo lingüístico. Entonces nos apoyamos en lo que es lo lingüístico, el lenguaje en sí, ¿ya? Lo que es el lenguaje en sí. Bien, cuando hablamos de la comunicación oral, tenemos que olvidarnos por un momento de la escritura, ¿ya? Tenemos que olvidarnos de la escritura. Tenemos que fijarnos en lo que es lo oral, ¿ya? En lo que es netamente lo oral. Ahora, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a tener la diferencia, vamos a tener acá la diferencia entre la comunicación oral y la comunicación escrita. Por un lado, la comunicación oral es redundante. ¿Qué quiere decir redundante? Hay dos tipos de redundancia. Existe la redundancia, existe dos tipos de redundancia. Existe la redundancia para refuerzo, para reforzar, ¿sí? Para tenerlo como refuerzo, pero también existe la redundancia como vicio. Por ejemplo, la redundancia como refuerzo me ayuda a mí a determinar algunas cosas. Es decir, jóvenes, le estoy explicando de manera oral, ya, bla, bla, bla. Jóvenes, ¿me entendieron? No, profesor, ya, otro ejemplo, ¿sí? ¿Me entendieron? No, a ver, entonces les explico de otra forma, con manzanitas, no sé. Ahí está, eso es lo redundante, ¿sí? Como refuerzo. Pero también está lo redundante como vicio que se va repitiendo. Jóvenes, el problema es que en el Perú hay muchas cosas y ese problema nos lleva a otro problema y ese problema a otro problema. O sea, sigo repitiendo, como si no hubiera más, ¿no? Ahí está. O también el otro, pues cuando dicen, oye, sube arriba, baja abajo, entra para adentro, sal para afuera, ¿sí? Ahí está, ese tipo de redundancia. Mientras que la comunicación escrita es preparada con anticipación. Estamos escribiendo, lo estamos pensando y luego decimos, uy, espérate, espérate, cometí una burrada acá, espérate. Y borras y sigues escribiendo y presentas un trabajo más pulido, ¿sí? En la comunicación oral es efímera. ¿Por qué es efímera? Se le llama efímera porque no dura en el tiempo. Eso quiere decir que es momentánea. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos conversando en el patio de un lugar, si nosotros estuviéramos conversando nada más, en cualquier sitio,
sé, en un parquecito por ahí, lo que conversamos fluye, es momentáneo, no queda registrado a menos que alguien me esté grabando, ¿me entiendes? Pero la neta, la comunicación oral neta es esa, es momentánea, solamente pasa. Estamos conversando nosotros, alguien llega, un tercero, y dice, oye, ¿qué hacen? Y tú, no, nada, pero no, pues, obviamente esa persona no llega y dice, ah, han estado hablando de esto, de esto, de esto. No, no lo sabe. Por eso es efímera, porque no dura en el tiempo. En cambio, la comunicación escrita permanece en el tiempo. Vemos los libros, tenemos tantos libros, los libros sagrados, la Biblia, esto, el otro, por acá, por allá. Ahí está. ¿Sí? En el caso de la comunicación oral, hace uso de onomatopeyas. Las onomatopeyas, les repito acá, onoma quiere decir nombre o sonido. Topoella quiere decir imitación. Entonces, el uso de onomatopeyas es el uso del sonido de la imitación. Si imitamos los sonidos de otra manera, imitamos los sonidos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando haces uno, oye, un chasquido, ¿no? Sí, sí, pum, esto, sí, oye, se sacó la gran. Ese es el sonido, ¿no? O comenzaron a tocar la puerta y eso, ¿ya? Ahí hacemos el sonido, ve. Cuando a un niñito le dicen, mira, mira, un guau guau, le dices, y ese es el sonido onomatopéyico, ve. También para la comunicación escrita vamos a ver que es estructurado, ve. Ya es una comunicación estructurada. Esa comunicación estructurada quiere decir que tiene sus propias pautas, ¿no? No es así nada más, no es algo tan simple como la oral. Por ejemplo, en la oral, alguien te dice, oye, ¿te gusta esto? Y solamente haces la cometido de un monosílabo, por ejemplo, sí o no. En cambio, cuando es escrita, te piden algo. Imagínate que te dejan un trabajo y te dicen, lee el texto y opina y fundamenta. Entonces, sí, me gustó el texto porque tal, 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 tal. Ahí está. La comunicación oral es momentánea por lo mismo que es efímera, ¿ve? ¿Sí? Ahí está la relación, ¿ve? Es momentánea nada más, fluye, sale. ¿Sí? Aunque se piensa lo que se dice en un momento, a veces decimos, oye, no pensé en lo que dije. No, siempre pensamos lo que decimos. Burrada y haya dicho estupideces, eso es otra cosa, ¿ya? Pero siempre se piensa lo que se dice, uno no puede hablar sin pensar. ¿Ya? Ahora que no hayas pensado de manera adecuada, que no hayas, no sé, en tu proceso de sinapsis, no hayas, tus neuronas están mal, y esa es otra cosa. En cambio, la comunicación escrita se rige por normas y está basado por la línea de la ortografía. Quien te corrige la escritura, para que ustedes tengan en cuenta, es la ortografía. Quien te corrige la pronunciación, la parte oral, si cuando te expresas de alguna u otra manera, ¿sí? Es la ortofonética o la ortología, ¿ya? Entonces, cuando alguien te corrige oralmente, pues no está haciendo ortografía, está haciendo ortofonética, está haciendo ortología. Hasta ahí, queridos alumnos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Díganme ustedes. Los estoy escuchando. ¿Necesitan aclaración de algo de repente? No, profesor. ¿Hay alguien que tenga por ahí alguna duda?
Listo, bien, perfecto. Pasamos a la división de la comunicación. En la clasificación de la comunicación, ¿qué es lo que tienes? Ve? Tienes comunicación singular, comunicación dual, la primera división, y la comunicación plural. Y en la segunda división tienes, que son por autores, ¿ya? Son autores, o sea, no hay problema. Tienes la comunicación llamada autogestionada y la comunicación plurigestionada, ¿ya? ¿A qué se le llama comunicación singular? Es cuando lo hace una sola persona, ¿sí? Y acá lo que nos interesa es el emisor, no el receptor, ¿ya? Eso quiero que entienda. Acá lo que nos interesa es el emisor, no el receptor. Entonces, en comunicación singular, solamente una persona hace el discurso, ya hace el discurso. En comunicación dual son dos personas y en comunicación plural son de 3 a más personas que hacen el discurso. Mientras que en la otra división, la autogestionada, una persona realiza el discurso y en plurigestionada varias personas realizan el discurso. Por eso algunos autores consideran lo siguiente, ¿ve? Que la comunicación autogestionada está ligada a la comunicación singular y la comunicación plurigestionada está ligado a la comunicación dual y a la comunicación plural. Ahí está. Autogestionada y plurigestionada. Eso es lo que tienes ahí. Auto y pluri. Y dual y plural para la pluri. Bien, hasta ahí alguna consultita. ¿Alguna consultita, jóvenes, hasta aquí? No, profesor, siga. Listo, perfecto. Hablen para que no se vuelva esto un monólogo, ¿ya? Porque yo no estoy hablando. Bien, vamos a ver por acá entonces cada uno de estos. ¿Ve? Vamos a ver las modalidades de la comunicación oral. Por ejemplo, acá ya se va a subdividir pues entre plurigestionada y autogestionada. Por ejemplo, tenemos un diálogo. Sí, algunos también le llaman a esto conversación. O sea, diálogo, conversación, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con el diálogo o con la conversación? El diálogo y la conversación se da de 2 a más personas, pero la base es 2, ¿sí? Una de las características fundamentales es que hay una interacción, ¿sí? Esa interacción quiere decir un cambio de roles. Por ejemplo, el emisor envía su mensaje al receptor, el receptor se convierte en emisor, el emisor en receptor. El diálogo es muy expresivo, efusivo, dependiendo,
¿sí? Es espontáneo, se utiliza frases cortas y simples, así como cuando te digo, oye, sí, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí, claro, cortas o simples. Suele tener errores y frases sin terminar, eso sí, ponte a conversar con un amigo de un tema, con una amiga de un tema y resultan en otra cosa. Y nunca terminaron el tema que habían empezado. Nunca dijeron, oye, ¿verdad? Ya, se concluyó este tema, pasemos al siguiente. No, están hablando, ah, sí, a mí también me pasó, mira, que esto, que el otro. Es plurigestionada y las condiciones para un buen diálogo es hablar en tono adecuado, saber escuchar antes de responder y sobre todo respetar al que habla. No sé si te ha pasado que cuando estás hablando y la otra persona también habla, te interrumpe o tú estás queriéndole contar algo y te vuelve a interrumpir y entonces tú dices, oye, mejor no hablo, no digo nada porque la otra persona llega y habla y sigue hablando y no me deja ni siquiera responderle, algo así. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo clarito? Creo que a todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos la exposición, ¿ya? La exposición. En el caso de la exposición, una verdadera exposición, ahorita vamos a ver eso de la tertulia, recién lo acabo de leer, no te preocupes. En el caso de la exposición, una verdadera exposición es una presentación clara, estructurada de ideas acerca de un tema sobre el que se investiga. Esa es una verdadera exposición, no lo que hacías en el colegio, de ir y engañar a tu profesor con un papelote, con un papelógrafo, con diapositivas, leer lo que estaba ahí, o haber sacado cualquier cosa de internet y pegarlo y copiarlo. No, eso no era una exposición, ¿sí? Eh, recurre una exposición realmente a lo argumentativo, a lo narrativo, y es autogestionada, ¿sí? Autogestionada. Es para una buena exposición de una investigación, es de la postura del cuerpo, ¿no? Reflejar seguridad, mantener el contacto visual con el público, el uso de recursos kinésicos, recuerden, lo kinésico está ligado al movimiento. ¿Sí? ¿Te acuerdan del movimiento? Sí, profesor. Listo, entonces movimiento corporal y movimiento facial, ¿ya? Movimiento corporal y movimiento facial. Y puede utilizar la ayuda de visuales, pues, ¿no? Como ya les había dicho. Luego tenemos la entrevista. ¿Qué pasa con la entrevista? La entrevista es un diálogo, pero planificado entre emisor y receptor, donde el formato es pregunta-respuesta, ¿sí? El formato es pregunta-respuesta. Es plurigestionada y tiene como elementos fundamentales al entrevistado y al entrevistador. ¿Ya? Como les dije, esto es planificado, ¿sí? Hay evaluaciones de los temas que se quieren preguntar, de los que se quiere saber, ¿sí? Por ejemplo, cuando le haces una entrevista a un médico para hablar acerca de la vacuna contra el COVID, pues no vas a comenzar a hablar del COVID y luego, miércoles te vas a lanzar a su vida privada. ¿Me entiendes? Por eso las entrevistas a veces se interrumpen, se distorsionan, ¿sí? A veces el entrevistado no te quiere responder, el entrevistador sale de cuadro de lo que habían planificado, ¿no? Y le termina diciendo, por favor, pase a la otra pregunta, eso no me gusta responder, y hay ese tipo. Hay dos tipos de entrevistas, unas informativas, donde obviamente están ligadas al hecho noticioso, a lo que está pasando, a la coyuntura, y hay otras de las personalizadas o las de personalidad, que tiene que ver más con el mundo de la farándula, del show, del tal show, del real show y todo eso. Ahí está. Luego vamos a ver acá la tertulia.
¿qué pasa con la tertulia? La tertulia, pero informal, es periódica y se da entre amigos. Es común que se dé en una cafetería con personas de ámbito intelectual. Y esas personas de todo, de arte, de ciencia, filosofía. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las tertulias que tenía Vallejo. Vallejo tenía las tertulias con el Grupo Norte, y cuando tenía esas tertulias con el Grupo Norte, ahí él hablaba con Antenor Rey, con Aya de la Torre, y comenzaron a hacer un gran grupo para hablar de lo que pasaba en el mundo, de lo que pasaba en, 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 en la situación política del Perú y, y todo eso. Ya, pero como les digo, es de manera informal. Sí, es de manera informal. Tenemos también el debate. El debate es una discusión formal y organizada. Ya, el debate es una discusión Profesor, formal. Sí, dime, no se escuchó la parte anterior. ¿qué partecita Ah, no se escuchó? ¿Qué partecita de la tertulia? sí, ¿Qué Sí, parte? profe. Dime. es que como parecía que estaba alejado del micrófono, no escuchó. ¿Ahora se escucha? Se cortaba. Sí, se entrecorta. Ya, a ver, entonces repito, la tertulia tiene que ver con una reunión informal, ¿sí? Donde se reúnen en una cafetería intelectuales para hablar de ciencia, filosofía, arte, así como lo hizo en algún momento, lo hizo César Vallejo, digo, con el Grupo Norte. ¿Ya? Hasta ahí sí normal, sí se escuchó. Sí, profesor. Listo, Sí, profesor. perfecto, perfecto. Ahora sí, pasemos a lo que es el debate. El debate es una discusión pero formal. ¿Y por qué es formal? Porque hay un moderador. Sí, porque hay un moderador. O sea, no cualquiera va y dice esto, el otro, no. Aquí hay un moderador. Eso quiero que entiendan. Ya existe un moderador. ¿Está bien? Acá existe un moderador. Entonces, como existe un moderador, ese moderador organiza entre el que está a favor y en contra de un tema, ¿ve? ¿Sí? Los participantes defienden su punto de vista y mayormente son temas polémicos, siempre ligado a temas polémicos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me están escuchando? Sí, profe. Ahí sí. Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Bacán, profe. perfecto, Sí. muy bien. Entonces así sí, pues, ¿no? Ya está. Tienes la mesa redonda. ¿Qué pasa con la mesa redonda? La mesa redonda es la presentación de un tema desde diferentes puntos de vista, no contradictorios. También tiene un formato que le llaman presentador y un público que participa. Se fomenta el diálogo. Acá sí se fomenta el diálogo. Eso quiero que ustedes sepan, que es dialogal, ya que es dialogal. Acá sí se fomenta el diálogo, ¿ya? Eso quiero que ustedes sepan bastante, porque el público participa, el público interviene bastante, es una intervención activa que hace el público. ¿Ya, muchachos? Bien. No siempre es plurigestionada, pero no siempre va a existir, ¿qué es lo que te digo? Va a existir esta cuestión de los especialistas. Puede haber especialistas y no especialistas. En ese simposio, como ven acá, acá sí hay especialistas. Es desarrollado por especialistas de 3 a 6 especialistas. No existe un enfrentamiento, solo hay exposición de ideas. ¿Sí? Y el auditorio hay que tener cuidado entre mesa redonda y el simposio. En el simposio hay especialistas.
En el panel o panel hay una presentación de un tema o asunto de interés. No se prioriza la conferencia ni la exposición, sino un diálogo fluido entre también hay expertos, ¿sí? Se presenta de un carácter informal, ¿sí? Y tiene también un presentador, ¿ya? También tiene un presentador, a diferencia de la mesa redonda y del simposio, es que el panel entran tres, salen, vuelven a entrar tres más, salen y así, ¿ya? Y vamos a tener acá el foro, que es una conversación, un grupo de personas de tema común o específico, de un tema actual, y es de manera informal. Esos foros pueden ser físicos o pueden ser virtuales. ¿Ya? Esos foros pueden ser físicos o pueden ser virtuales. Luego vas a tener la conferencia. Hay dos tipos de conferencia. Existe la conferencia autogestionada y la conferencia plurigestionada. La autogestionada es cuando hay un solo conferencista, uno nada más. ¿Está bien? Autogestionada, un solo conferencista. ¿Ya? Y la plurigestionada acá, y la plurigestionada es cuando hay una conferencia de prensa, por ejemplo, de un director técnico, por ejemplo, de prensa que hace un presidente, que hay un montón de personas que están entrevistando a ese individuo. Hay una entrevista, ¿sí? Hay una entrevista ahí. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna duda, querido? ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Todo bien? Ustedes dirán, si tienen alguna consulta, profesor. me gustaría. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora váyanse todos a la práctica de la comunicación oral. Todos en la practiquita ahí de comunicación oral. Ahí también venía un poquito de teoría de lo que era la kinésica, el paralenguaje, el timbre. Y nos empezamos a desarrollar la parte práctica, ya que como les digo es la consecuencia del primer tema. Acá también va a haber preguntas del primer tema, ¿ya? Porque está vinculado a la comunicación. ¿Sí? Ahí está. Cualquier aclaración en la misma práctica lo vamos a hacer. Bien, les dejo 5 minutitos, como algunos también se van al baño, y empezamos a desarrollar la práctica. Cualquier pregunta pueden utilizar su audio. Vamos a la práctica entonces, ¿ya? Listo. A ver, vamos viendo por acá. Dice, son ejemplos de códigos kinésicos. Ve. Acá está, ve, kinésicos. ¿Qué tiene que ver con el movimiento? La entonación no es estudio de la kinésica, es estudio del paralenguaje. Una guiñada, ya. Un movimiento de cabeza para negar, claro. A ese movimiento de cabeza para la negación se llama ademán. La gesticulación, gestos, ya está. Mirar una discusión no tiene nada que ver con lo kinésico, pero si me hubiera dicho a mí de mirada, cómo se miran con amor, con odio, ahí sí, entonces sería kinésico, pero mirar no. 2, 3 y 4. Casa. 2. Según la proxémica, la distancia que mantenemos en relaciones formales. Díganme, ¿qué proxémica es? A ver, si nos vamos a la idea de proxémica, la proxémica tiene que ver
con la distancia, ¿sí? La proxémica tiene que ver o está ligado a la distancia. ¿Ve? Acá está, ¿ve? Proxémica es el espacio o la distancia que se utiliza. ¿Está bien? Tenemos la proxémica formal e informal, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, presentar una tesis, pues es formal. Cuando hablamos con un amigo es informal. Pero también tenemos la proxémica que acá nos preguntan, que es la proxémica social, personal, pública, ¿sí? Y en el caso de la social, se da con los colegas, ¿sí? La personal se da con la familia y la pública se da en relaciones formales, como cuando asistimos a conferencias, a discursos, ¿sí? Entonces, es en esta proxémica que vamos a llamarle proxémica pública. Ya está. A ver, vamos por acá. 3. El enunciado que distingue exclusivamente a la comunicación oral. ¿Cuál es el enunciado que distingue exclusivamente a la comunicación oral? ¿Cuál creen que es? Por acá me están enviando chat. La D. A ver, el sonido como medio. Perfecto. Perfecto, muy bien. El sonido es la base. Pregunta 4 dice, los estudiantes universitarios suelen caminar muy jóvenes y en grupos. Esto constituye a la vista de la comunidad una manifestación de amistad y la no presencia de jerarquía entre ellos. ¿Ya? Los estudiantes universitarios suelen caminar muy jóvenes y en grupos. Esto constituye a la vista de la comunidad una manifestación de amistad y la no presencia de jerarquía entre ellos. Entonces, como no hay jerarquía y hay distancia, tiene que ver con lo proxémico. Veamos por acá. Profe, ¿ritualizado a qué se refiere? Bueno, realmente no existe paralingüística ritualizada. Ritualizada esa parte, es extralingüística, pero tiene que ver con las formas de saludo. Por ejemplo, nosotros nos damos la mano, los europeos se besan la cara, los japoneses se inclinan. Eso tiene que ver con el ritual en sí. Ya, gracias. Muy bien. Veamos acá, a ver. Veamos por acá. 5. Al saludarse José y María, él le besa la mejilla y la abraza. Además le pregunta cómo está de salud. Ustedes dirán,
Jóvenes, ustedes dirán, ¿cuál es ahí? La A. El kinésico, porque le besa la mejilla, le abraza, además le pregunta cómo está, lingüístico y simbólico, porque obviamente tiene un sistema, pues, ¿no? No cualquiera te da un beso y todo eso. Muy bien, aparte que el lenguaje es símbolo. 6. Al observar a los alumnos en el aula, vemos cómo Tony se aproxima a darle besitos por el cuello a su enamorada Liliana. Ella le corresponde con un abrazo y una mirada de ternura. No dice nada, entonces kinésico y proxémico. Los ejemplos siguientes son actos comunicativos. Volvamos acá a los actos comunicativos. Para que haya comunicación, tiene que haber emisor, mensaje y receptor. ¿Ya? ¿Humala escucha el retumbar del trueno de la serranía? No. ¿Lenny observa el cabello encanecido de sus padres? No. Alejo lee la obra El reino de este mundo, claro, porque hay un emisor, mensaje y receptor. El presidente Chávez le da la bienvenida a Obama en Venezuela, emisor, mensaje y receptor. Dos amigas intercambian mensajes, hasta ahí comunicación, pero dice de texto inteligible. Eso quiere decir que no se entienden. Entonces no hay una comunicación. Acá hay un ruido comunicativo. 3 y 4, dado. Son ejemplos de comunicación oral en las que se puede observar la proxémica formal. Ya, la proxémica formal. Tenemos acá la exposición del premier y la audiencia judicial. Y bueno, se repite la C y la D, ¿no? 3 y 4. Justo se repiten esas de ahí. Ya 3 y 4. Ahí está. Formal, la formalidad siempre. Ya saben cómo se presenta, cómo se da. En la comunicación oral se destaca principalmente la fluidez y la sinceridad a informar. Beso. En una conversación, Luis dice, todos debemos participar porque la participación nos va a ayudar a perder el miedo para que cuando nos toque participar no tengamos vergüenza. Participar. Redundante. La oratoria, el arte de hablar en público, es una comunicación autogestionada y singular. 1 y 4. Doce. Son ejemplos. Varios intervienen acá. Tertulia, conversación,
Reunión, debate, dado. Trece, elemento paralingüístico cuyo objetivo es variar las actitudes espaciales y las distancias interpersonales. Ya te dijo espacio, proxémica. Catorce. Situaciones comunicativas en que la proximidad es muy significativa. Es muy significativa. Conversación entre amigos y una pareja de enamorados. Es muy significativa. La 3 no, porque dice que es casual. Veamos por acá. 15. Son ejemplos de comunicación dual. Una entrevista, una conversación, un diálogo, un beso. Son roles del hablante, o sea, del emisor. Claridad conceptual sobre el tema, promover la atención e interés de los participantes, adoptar comportamientos y actitudes, tener conocimiento aceptable de la lengua, adaptar la comunicación a los intereses del oyente, todas. 16, todas. Profe, la anterior era la D. Ahora lo vemos. Vamos a ver por acá. A ver. Marqué mal, creo, la 16 acá. A ver, vamos acá. 1, 2 y 4. Se marcó mal, ¿verdad? Dado, perfecto. Ya está. Son ejemplos de comunicación autogestionada. Auto. Monólogo, charla y discurso. 2, 4 y 5. Enano. Situaciones que corresponde al espacio público. Situaciones que corresponde al espacio público.
Se usa con personas desconocidas. Es conveniente en conversaciones, se adecua para producir discursos a distancia con la que interactuamos con frecuencia. Tenemos acá el espacio público dado. En la 19, relacionen por favor el espacio, o sea, la proxémica, con el tipo de comunicación. ¿Cuál es ahí en la 19? Veamos, claro, casa, ¿verdad? Por acá. 20. Son ejemplos de comunicación plurigestionada. Conferencia, conversación, entrevista, discusión, debate, todas. Dice, en la comunicación autogestionada son ciertas. ¿Cuál sería ahí? A ver, se respetan la 21. Se respetan los modelos lingüísticos. El emisor prepara el mensaje, eso sí. No hay reciprocidad, por lo general. 2, 4 y 5. 21 dado. 22. ¿Cuál de los siguientes son los rasgos de la comunicación oral? Tiene que ver con los rasgos de la comunicación oral. A ver, se realiza generalmente entre los interlocutores, utiliza códigos no lingüísticos, los significados se sobreentienden. 1, 2 y 3, beso. 22, beso. La 4 y la 5 de la 22
está ligado directamente a lo que es, a lo que es la escritura, ¿ya? La comunicación escrita. ¿23? ¿En cuál de los siguientes ejemplos la proximidad entre los interlocutores tiene un nivel muy significativo? Comunicación, todas. Tanto significativo como emotivo está vinculado en la 23 acá, todas. ¿Ya? No. El, el valor de emotivo, las emociones. ¿Me escuchan, jóvenes? Jóvenes, se fue el internet, creo. Sí le escuchamos, profesor. Sí se escucha, Li- profesor. Listo, Sí, no se preocupen. 24. Al receptor en la comunicación oral le compete las siguientes habilidades. ¿Cuáles son? Todas. La C. Todas. 24 casa, ¿ya? Ahí está. 25. Son ejemplos de comunicación autogestionada. Claro, avión. 26. Es una comunicación oral dual. Dual. Enano. 27. La comunicación oral se caracteriza por ser
Efímera, redundante, elementos paralingüísticos, el físico, el aire. La 2 no, porque es con la escritura, casa. (28) Estudia las cualidades de la voz. El paralenguaje. (29) Son elementos no lingüísticos que refuerzan la comunicación oral. Las miradas, la proximidad, los rasgos. Beso. Sobre la conferencia, ¿qué podemos decir? En la conferencia vamos a tomar como auto y como fluida, como toda la conferencia en general. Todas. 30 todas acá, vamos a ver. (31) Modalidad discursiva oral en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas en el que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones. Debate. 32. Recursos de la comunicación oral que permite extraer información sobre el estado anímico u otra información contextual sobre el emisor. Todas. 33. Elevación o descenso de tono son elementos paralingüísticos importantes en la comunicación oral, y a través de ellos podemos darnos cuenta de: se dan a conocer todos los enunciados, se extrae la atención, se atrae la atención del interlocutor, se expresa emociones, todas. Parte de la exposición oral que permite retornar a los principales puntos. Conclusión. (35) Forma oral que no corresponde a una exposición. Discusión. Porque una exposición es autogestionada y una discusión es plurigestionada.
En la siguiente situación comunicativa, amor, después de tanto tiempo que somos tú y yo, pronombres. Solamente hay un diálogo. $37 son temas para realizar un debate, temas polémicos, la 1, la 2 y la 3. Avión. 38 son ejemplos de actos kinésicos. 1, mover la cabeza. 2, llevar el dedo, encoger los hombros. Casa. $39, la mirada que forma parte de la kinésica cumple las siguientes funciones. Todas. Son funciones que debe cumplir el moderador de un debate, el moderador. En eso de ahí tienen presentar a los participantes, introducir el objeto del tema, plantear el resumen del debate, leer las conclusiones, todas. Ahí están todas lo que debe ser un moderador. Muy bien, queridos alumnos, acá tienen ustedes la evaluación diaria para que lo realicen en este tiempo y la próxima clase yo les estoy alcanzando las claves para que ustedes lo puedan comprobar. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor, todo claro. Profesor, la diferencia de conversación y diálogo. Es que el diálogo tiene que ver directamente, está ligado directamente a algo más formal. ¿Me entienden? Algo más formal. En cambio, una conversación es más informal. Por ejemplo, cuando alguien dice, hoy vamos a dialogar. ¿Sí? Hoy vamos a dialogar es que vamos a pactar, vamos a tener algo en común nosotros. O hemos discutido y ahora lo vamos a arreglar. Pero hay que dialogar, hay que tener esto, diálogo. Cambio conversación lo tienes con cualquiera. Gracias, profesor. Listo, un abrazo. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Gracias, señorita. Hagan la evaluación diaria. Gracias, señorita. Nos profesor. vemos. Hasta la siguiente clase. Listo, nos vemos.